El siglo XIX. El siglo XIX después de Cristo fue el noveno siglo del segundo milenio en el calendario gregoriano. Comenzó el 1 de enero del año 1801 y terminó el 31 de diciembre de 1900. Es llamado el siglo de la industrialización. La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. La ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico, acuñado en 1833 por William Whewell, sería parte fundamental del lenguaje de la época. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales. La primera, acaeciada entre 1750 y 1840, y la segunda entre 1880 y 1914. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo, y buscaría alianza con el nuevo movimiento obrero al que para evitar su triunfo le cederían el sufragio universal. En filosofía, surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas, corrientes como el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. El arte demoraría en iniciar el proceso de vanguardia, pero quedaría cimentado en movimientos como el impresionismo. Año 1802. Los niños, por ser más sumisos y cobrar un salario menor, constituyen una mano de obra muy rentable. Las condiciones laborales de los niños son degradantes. Una ley exige reducir la jornada laboral de 12 horas y prohibir el trabajo nocturno a los niños de Gran Bretaña. Estipula que los jóvenes deben aprender a leer y escribir. Año 1805. El descubrimiento de la morfina como analgésico, cuando hasta entonces el aguardiente era el único recurso para suavizar el dolor durante las intervenciones quirúrgicas, la ciencia de la anestesia comienza a desarrollarse. Año 1807. La máquina de vapor, uno de los inventos más revolucionarios de la historia de la humanidad, comienza a aplicarse al transporte. Creación de la primera línea comercial marítima con barcos propulsados por motor de vapor, que tardaban un tercio de tiempo empleado por un barco de vela. Año 1811. La novelista británica Jane Austen escribe su primera novela, Sentido y Sensibilidad. Sus historias minuciosas tratan la moral y la conducta de la época, con un delicado sentido de la ironía, que será considerado por generaciones futuras. Año 1812. La proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812, que pretendía poner fin a la monarquía absoluta y al antiguo régimen, símbolo del liberalismo español, supuso la abolición de la Inquisición y el establecimiento de la división de poderes, limitando el poder absoluto del monarca. 1813. Las tropas aliadas británicos, portugueses y españoles destruyeron la casi totalidad de la ciudad de San Sebastián. Después de sufrir para ser liberada, como represalia a la dura resistencia francesa, la población civil sufrió la violencia desatada por sus liberadores. Año 1814. La primera operación de cirugía plástica, realizada a un oficial del ejército británico, a quien le falta la nariz a causa de un accidente con mercurio. El progreso médico es imparable. 4 años más tarde se realiza la primera transfusión de sangre. Por otra parte, Napoleón, coronado emperador de la República Francesa, es derrotado un año más tarde por la flota británica en la batalla de Trafalgar. Para concluir, Goya pinta los fusilamientos del 2 de mayo, uno de los cuadros más famosos. Constituye una profunda expresión del horror de la crueldad humana, siendo además muy influyente en el mundo de la pintura. La obra ha inspirado a numerosos artistas con su drama, composición y uso de los claros oscuros. Año 1823, descubrimiento del rugby. Un estudiante inglés de la escuela de rugby de donde toma su nombre, coge la pelota con las manos en un partido de fútbol y carga contra sus adversarios. Año 1824. Beethoven estrena la novena sinfonía, que concluye con un movimiento para orquesta, coro y solistas, algo insólito, ya que hasta entonces las sinfonías se caracterizaban por ser puramente orquestales.
La novena sinfonía, compuesta cuando el compositor estaba completamente sordo, ha sido declarada recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Año 1825. Bolivia recibe el nombre de su libertador, Simón Bolívar, que logró la independencia de las colonias españolas en Sudamérica. También se da la gran revolución de los medios de transporte, primer servicio de ferrocarril a vapor para pasajeros en el Reino Unido. Los avances técnicos hicieron del ferrocarril un medio de transporte cada vez más rápido, seguro y barato. Por ese motivo, pronto se multiplicaron las líneas férreas por todo el mundo e incluso se diseñaron líneas intercontinentales. Año 1829. El francés Louis Braille, que quedó ciego debido a un accidente durante su niñez, inventó el braille, sistema de escritura táctil pensado para personas ciegas. 1831. Descubrimiento del cloroformo, producto químico que encuentra un uso importante como anestésico en todo tipo de cirugías, descendiendo así enormemente la tasa de mortalidad durante las operaciones. Año 1832. Morse inventa el telégrafo, que permitía la llegada de las noticias en pocas horas y daba mayor agilidad a las publicaciones. El telégrafo supuso un gran beneficio para la prensa periódica. Año 1835. El escritor danés Hans Christian Andersen comienza a publicar la serie de cuentos que constituyen su mejor obra. Muchos de sus cuentos, desde El traje nuevo del emperador hasta El patito feo, siguen siendo favoritos en todo el mundo. Año 1839. Daguerre representa públicamente la fotografía. Este artista y físico francés era consciente de la revolución que desencadenaba, aún sin imaginar a qué extremos ha llegado. El invento evolucionó a pasos agigantados y esa revolución de la imagen supuso también cambiar el concepto de la prensa periódica. Año 1844. Alexander Dumas escribe sus dos obras más importantes, Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo. Año 1846. Descubrimiento del planeta Neptuno. Año 1847. Emisión 1840 del primer sello de correos en Gran Bretaña, el penique negro. 7 años más tarde también lo hicieron en Estados Unidos. Año 1850. Levi Strauss, un inmigrante bávaro de Estados Unidos, diseña pantalones de trabajo con material textil empleado para la confección de tiendas de campaña y toldos de vagones, con costuras remachadas para mayor resistencia. Año 1851. La era de los aparatos que ahorran tiempo en los trabajos domésticos llega con la fabricación de máquinas de coser domésticas. El inventor americano y fabricante Singer desarrolla la primera máquina manual y comienza su producción. Año 1855. El ingeniero británico Bessemer inventa el proceso industrial de fabricación del acero. Año 1859. Charles Darwin expone su teoría de la evolución de la selección natural, al publicar El origen de las especies por medio de la selección natural. El biólogo inglés llevaba 20 años trabajando en ella, tras realizar en las Islas Galápagos importantes descubrimientos. Año 1861. Se funda la Cruz Roja Internacional en Ginebra. También crean el velocípede, la primera bicicleta popular. Año 1865. Charles Dickens escribe una de sus obras más queridas, Grandes Esperanzas, en la que vuelve a tratar algunos de sus temas favoritos. 8 años más tarde, en 1868, el escritor francés Victor Hugo escribe su mejor obra, Los Miserables. Las novelas realistas y naturalistas dejan entrever las miserias de una sociedad en crisis. También el libro más famoso de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, comienza como una historia contada a las hijas de uno de sus amigos. Rompe el molde de los libros para niños de la época porque no intenta enseñar ni extraer una moraleja. Año 1868. La escritora americana Louisa May Alcott, sufragista y reformadora, encuentra la fama y la fortuna con Mujercitas, la historia de 4 hermanas. Esta novela se convierte en uno de los libros publicados para niños más populares de la historia. También el baño fijo e independiente se introduce en los hogares con la invención del calentador de gas. Año 1870. Electricidad, la nueva energía. Edison desarrolla la lámpara incandescente, utilizando un hilo carbonizado como filamento.
Además de esto, un clérigo danés inventa el principio radical utilizando en las máquinas de escribir el uso de palancas. Año 1876. Alexander Graham Bell inventa el primer teléfono capaz de comunicar un mensaje claro y continuo. Su teléfono tiene un profundo efecto en la comunicación mundial. Año 1881. Comienza el turismo moderno, cuando Thomas Cook abre una nueva agencia de viajes en Londres. Su primera expedición es en ferrocarril. Año 1885. Louis Pasteur inventa la vacuna contra la rabia, venciendo así una de las enfermedades más temidas de la época. Año 1886. La empresa Irizar comienza a fabricar carruajes. Año 1888. La fiebre del oro. Un carpintero estadounidense descubre láminas de oro en California. Pese a sus esfuerzos por mantener el descubrimiento en secreto, la noticia corrió como la pólvora y gentes de todos los orígenes se precipitan hacia el oeste con el sueño de lograr su propia fortuna. Continuando, la invención del primer vehículo de gasolina da comienzo a la era del automovilismo. Para finalizar este año, Vincent van Gogh pinta Los girasoles, que muestra el impacto de la luz brillante de Provenza. Año 1888. Se construye la Torre Eiffel con motivo de la exposición de París, mide 300 metros y está ejecutada a base de hierro y acero. Año 1891. El mundialmente conocido detective de ficción Sherlock Holmes resuelve su primer misterioso caso con su característica astucia y observación. 1893. Nueva Zelanda se convierte en el primer país que concede a las mujeres el derecho al voto en las elecciones nacionales. Año 1895. Apertura del primer cine en los sótanos de una cafetería de París. Año 1899. La compañía alemana Bayer comercializa la aspirina, ácido salicílico, que sirve para aliviar el dolor, la fiebre y los resfriados. Siglo XIX en la historia de Colombia. El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes cambios. Se pasó de ser una dependencia del Imperio Español en sus inicios a las guerras de independencia y los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. Tras el levantamiento del Común en 1781 y de varios episodios que tuvieron como eje la expedición botánica iniciada en 1783 y la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano hecha por Antonio Nariño en 1793. El movimiento independentista se manifestó concretamente el 15 de julio de 1810, cuando los habitantes de Santa Fe depusieron al virrey y liquidaron la Real Audiencia, símbolos del poder español. La década subsecuente se dividió en 4 etapas: la Patria Boba, la campaña de Nariño en el sur, la Reconquista y la Guerra de Independencia, en que el Ejército Libertador consiguió en el Pantano de Vargas un triunfo decisivo en julio de 1819 y el 7 de agosto siguiente derrotó al ejército realista, sellando la independencia del país. Durante el resto del siglo, el crecimiento poblacional fue relativamente lento, lo que indicó en el desarrollo económico del país. El primer siglo republicano fue turbulento, con la tensión entre una concepción federalista del Estado de una forma similar a la adoptada por Estados Unidos y una concepción centralista similar a la de Francia, lo que condujo al país a varias guerras y dio principio al bipartidismo conservador-liberal. La Constitución de 1886, liderada por el presidente Rafael Núñez, puso fin a más de 20 años de gobiernos liberales y creó un Estado centralista, conservador y católico. La Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902 debilitó al Estado y frenó el desarrollo económico, llevando a la separación de Panamá de Colombia tras una fuerte intervención diplomática y militar de Estados Unidos. En 1948 fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en un magnicidio que agudizó el conflicto del periodo conocido como la violencia, que se manifestó especialmente en zonas rurales enfrentando a los militantes de los dos partidos tradicionales. En 1990 se inició un proceso al que llamó apertura económica, que hizo que Colombia pasara de una economía proteccionista a una globalizada. Ese mismo año se eligió la Asamblea Constituyente,
en la cual se firmó una nueva carta política. Luego vinieron los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, mientras que las guerrillas fortalecieron su acción militar por medio de atentados, secuestros, intimidación y tráfico de drogas. Por otra parte, se crearon los grupos paramilitares, especialmente bajo el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que fueron desmanteladas al igual que la mayor parte de los grupos guerrilleros.